Doctora, buenas noches. En esta oportunidad vamos a presentar el grupo La inconstitucionalidad de la ley número 30364. Para poder empezar sobre la ley, es necesario tomar una breve reseña en la organización de la ley, en el cual hemos podido entenderlo de la siguiente manera. La inconstitucionalidad de la ley número 30364 se crea en respuesta de un aumento alarmante a los casos de violencia contra la mujer sucedidos en los años del 2015. Entendemos que para la protección integral de estas víctimas se incluyó medidas de prevención y sanción hacia los agresores. Hay que entenderlo que también esto fue alineado a la legalidad de la ley. Por ello, el Tribunal Constitucional argumentó en sus hojas que estas disposiciones en los artículos, algunos estaban yendo contra los derechos fundamentales, como el debido proceso. Hay que también tener en cuenta que al declarar esta inconstitucionalidad, hay ciertas normas que reflejan cómo la decisión judicial puede ir más allá de solamente la mera aplicación de la ley, pues es necesario que éste sea integral con tanto criterios sociales y criterios éticos morales que son en el ámbito peruano. Procedo a mi compañera en continuación de la exposición. Siguiendo con la exposición, en esta oportunidad vamos a ver el positivismo excluyente de Hans Kelsen. Eh, es una corriente dentro del positivismo jurídico que separa estrictamente el derecho de la moral. El derecho debe entenderse como un sistema normativo independiente que se justifica por sí mismo, sin necesidad de apoyarse en factores éticos, políticos o sociales. Este enfoque se fundamenta en la teoría pura del derecho que sostiene que las normas jurídicas deben aplicarse sin influencias externas, conservando su validez dentro de una estructura normativa jerárquica. En el marco de la Ley 30364, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el grupo familiar, surge un conflicto entre su objetivo moral de proteger a las víctimas de violencia de género y su posible inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional de Perú declaró inconstitucionales algunas disposiciones de la Ley 30364, argumentando que afectaban derechos fundamentales como el debido proceso y la igualdad ante la ley. Desde la perspectiva kelseniana, este análisis es válido, ya que se enfoca en la coherencia normativa dentro del sistema jurídico. Según Kelsley, cualquier norma que viole la Constitución debe ser invalidada sin importar su necesidad o justicia social. Al aplicar el positivismo excluyente, el Tribunal Constitucional se enfocó únicamente en determinar si la ley violaba la Constitución sin considerar que su propósito principal era proteger a un sector vulnerable. Este enfoque muestra que el positivismo excluyente no es adecuado para abordar problemas complejos que requieren un equilibrio entre los principios jurídicos y las necesidades sociales. Paso a mi compañera Rosa para que continúe con la exposición. Bien, siguiendo con la exposición, el 1.2 se trata del positivismo incluyente o metodológico de Hartz. ¿Qué dice Eberhard? Se dice que es uno de los principios exponentes del positivismo jurídico que elaboró una teoría a pesar de mantener la separación entre el derecho y la moral. Vamos a hablar de la propuesta de inconstitucionalidad. Se dice que se proponen tres posibles escenarios de inconstitucionalidad para ilustrar la aplicación del positivismo incluyente en el análisis de la Ley 30364, con el objetivo de ilustrar la aplicación del positivismo incluyente en el análisis de la ley. Vamos a hablar de los tres puntos. Se dice que uno de ellos son las debilidades en la definición de la violencia de género. Es la definición legal de violencia de género, resulta excesiva incluyendo cualquier tipo de violencia, ya sea psicológica o económica,
entre la violencia de género. Vamos a hablar sobre las características de los mecanismos de protección. Se dice que los mecanismos de protección da luz verde al derecho a una vida libre de violencia. O sea, Eberhard quería llegar al punto, ¿no?, de erradicar la violencia entre ambos géneros, ya sea en el sexo femenino o en el sexo masculino. También vamos a hablar de las características de que desproporciona o ineficaces. Se dice que en el caso de las sanciones establece para los perpetradores de violencia de género que sean desproporcionados o ineficaces para prevenir los actos de violencia. Doy pase a mi siguiente compañera. El positivismo crítico de Ferrajoli y la ley número 30364 sobre la violencia de género. Aquí examina su constitucionalidad a través del lente del positivismo crítico de Ferrajoli. Se busca identificar posibles contradicciones entre la norma y los principios de justicia, igualdad y dignidad humana que sustentan el Estado de Derecho. En el positivismo crítico de Ferrajoli, un marco para la justicia social, aquí Ferrajoli, un destacado jurista italiano, propone un positivismo crítico que busca integrar el derecho con la moral. Para él, el derecho positivismo debe ser evaluado en función de su coherencia con los principios de justicia, igualdad y dignidad humana. Su teoría se basa en principios de legalidad, principios de igualdad y de justicia. En los argumentos de inconstitucionalidad, aquí tenemos tres argumentos en contra de una ley sobre violencia de género. En la discriminación, aquí la ley podía ser discriminatoria al enfocarse solo en las mujeres sin considerar que los hombres también pueden ser víctimas. En la falta de precisión, aquí la definición de violencia de género es demasiado amplia, lo que puede generar interpretaciones subjetivas y arbitrarias. En justicia, aquí algunas medidas de la ley no consideran las circunstancias particulares de cada caso, lo que debe llevar a una aplicación injusta. En conclusiones y recomendaciones, aquí la ley sobre la violencia de género presenta problemas de constitucionalidad. Según el positivismo crítico de Ferrajoli, para mejorarle se recomienda definir mejor la violencia de género. La definición debe ser clara y precisa, evitando ambigüedades. También otra recomendación sería medidas proporcionales. Aquí las medidas deben ser acortas a la gravedad de cada caso, evitando medidas desproporcionadas. Garantías procesales. Aquí se debe garantizar un debido proceso y la igualdad de trato ante la ley. Y por último, más recursos. Aquí se necesitan más recursos para atención integral de las víctimas. A continuación le pasaré la exposición a la compañera Xiomara. A continuación vamos a lecturar lo que es el realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo. En primer lugar, definamos qué es el realismo jurídico. Esto propone que el derecho debe ser entendido y aplicado en función de su impacto en la realidad social. A continuación vamos a analizar algunas dimensiones del realismo jurídico con relación a la Ley 30.364. Como primer punto tenemos la integración de la realidad social. Desde esta perspectiva nos indican que las normas deben ser vistas en un contexto de la sociedad. En este sentido, la ley, aunque ha sido bien intencionada, no siempre ha tomado en cuenta estas dinámicas sociales que rodean la violencia de género. La inconstitucionalidad de ciertos artículos resalta que una ley, para ser formulada, no garantiza su efectividad o adecuación a la realidad social. Aquí, el Tribunal Constitucional debió evaluar estos artículos mostrando la necesidad de una legislación que no solo busque sancionar, sino que también se adapte a las complejidades de la vida cotidiana. Como segundo punto tenemos el rol del juez y la interpretación judicial. En este marco, el realismo jurídico sostiene que los jueces deben interpretar las normas considerando sus efectos en la sociedad. Sin embargo, el positivismo nos dice que los jueces son vistos como aplicadores mecánicos de la ley, siguiendo siempre un enfoque normativo y estricto. En este caso, la sentencia del Tribunal Constitucional evidencia cómo el tribunal adoptó un enfoque que integra consideraciones sociales y éticas, siempre priorizando los derechos fundamentales sobre la aplicación de esta ley. Como tercer punto, tenemos la flexibilidad y adaptabilidad de las normas. El realismo jurídico aboga por una mayor flexibilidad en la aplicación de las normas. En este caso, este enfoque permite que la ley ha sido cuestionada por el tribunal, subrayando que las leyes deben ser capaces de adaptarse a situaciones específicas. Como cuarto punto, tenemos efectividad y justicia social. Sabemos que la ley
trata de proteger a las víctimas, ¿no? En este caso, desde la perspectiva del realismo jurídico, entendemos que el derecho tiene la función de resolver los conflictos y promover la justicia. La sentencia del Tribunal Constitucional destaca que las leyes deben ser efectivas y siempre respetar los derechos de los individuos. En conclusión, podemos indicar que el realismo jurídico de Asper sobre esta ley revela la importancia de considerar la realidad social y los derechos fundamentales en la formulación y aplicación de normas. Asimismo, el realismo jurídico ofrece una guía valiosa para la creación de leyes que realmente aborden las complejidades de los problemas sociales. Y como una recomendación es implementar programas de capacitación para jueces, fiscales y funcionarios encargados de aplicar la ley, enfocándose en la sensibilidad hacia la violencia de género y la importancia de tener un enfoque equitativo en el proceso judicial. Muchas gracias, docente y compañeros. Muchas